Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque a través de tantas cosas tú nos hablas, Señor. Yo escuchaba a los pájaros en la mañana, tan hermosos cantándote y alabándote, Señor. Y así nosotros en esta mañana te alabamos, te bendecimos y nos alegramos, Señor, de ser tus hijos, Señor, de estar en tu remanente, pero también, Señor, sabemos que hay mucha necesidad de ti. Padre, el Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Señor, ¿a quién más iremos si no es a ti? Tú eres nuestro alto refugio, el que siempre estás ahí pendiente de todos nosotros, el que nos consuelas, el que nos ayudas, el que nos provees, el que nos amas. Muchas gracias, Señor. Nuestro corazón se goza porque te tenemos a ti, porque estás con nosotros, Señor. Bendecimos a las personas que están pasando por prueba, que están padeciendo respecto a la salud, pero también sabemos que tú estás escuchando nuestras peticiones y que estás dando respuestas, Señor. Te pedimos mucho por el pastor, el hijo de Luzma, Señor, por Cinia, que le están dando, mi sobrina, que le están dando radioterapias después de las quimioterapias, Señor, por Estefi, por tanta gente, Señor, que hemos puesto en tus pies para que tú, por favor, Señor, les ofrezcas ese milagro. Gracias, gracias, porque sabemos que eres un Dios de pactos, un Dios de milagros, un Dios que cumple y un Dios que nos hace sentir tan bien, aún en medio de cualquier situación, de cualquier prueba. Tú eres nuestro alto refugio y sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú nos consuelas, Señor. Muchas gracias por esta semana que has estado con nosotros. Muchas gracias porque podemos ver el sol precioso. Ahí estás tú en todo absolutamente, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir adelante para poder traer a tantos a los pies de nuestro amado Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de Rosalba, que va a continuar dándonos el estudio bíblico en Primera de Corintios 15. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Y muchas gracias porque este estudio irá a muchas otras personas cuando se esté subiendo a YouTube y las podamos mandar para que sea de gran bendición para los que lo escuchen. Señor, bendigo la vida de Rosalba y sé tú con nosotros en este momento. Sabemos que donde están dos o más, ahí está tu Santo Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, bienvenido mi Jesús. En el nombre precioso tuyo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Meche. Bueno, buenos días a todas. No sé si está el doctor o a todos. Vamos a continuar con el capítulo 15 de Primera de Corintios. Bueno, muy bien. Voy a entrar a las diapositivas para poder hacer como un muy breve resumen. Hay mucha información que revisar, así que vamos a entrar de lleno. Qué maravilloso, ahorita están escuchando la oración de Meche, y qué maravilloso es saber que podemos tener o confiar, tener la confianza de que Dios está en control, que está en control de todas las situaciones, que está en control de nuestras vidas, que está en control del mundo. Lo que a nosotros nos queda, como muchas veces lo ha comentado Meche, es que oremos lo que está en nuestro control, poderlo mejorar, ser siempre esa lumbrera, y todo lo que no está en nuestro control, orar y saber que hay alguien que está en control, pero esta persona nos ama, ¿no? Entonces, tener esa tranquilidad y esa paz constante a pesar de las circunstancias. Y me refiero, bueno, a todo lo que normalmente pasa, más aparte de lo que está sucediendo al otro lado del mundo, en Rusia y Ucrania, ¿no? Que también pido mucha bendición y soporte para toda la gente que se encuentra ahorita bajo bombardeos y todo esto. Pero Dios, nuestro Señor maravilloso, está en control y eso nos tiene que dar paz. Por alguna razón está pasando, es parte de sus designios. Y bueno, tenemos que entenderlo así y siempre estar listos para con humildad aceptar su voluntad. Muy bien, voy a empezar a compartir nuestras diapositivas. Muy bien, estamos ahí. Bueno, voy a iniciar con esta idea que siempre me gusta tenerla presente cuando estoy preparando cualquier estudio. Dice, no hagamos que la Biblia diga lo que nosotros queremos, ¿no?
sino vamos a dejar que ella diga lo que Dios quiso que dijera a través de esa iluminación que le dio a las personas quienes lo escribieron, ¿no? Dios tenía un objetivo muy claro, ¿no? A la hora de que Él, con su Espíritu Santo, estaba tocando esas mentes y esas manos maravillosas que nos dejaron estos escritos tan valiosos. Y entonces Dios tenía un objetivo, entonces hagamos que este objetivo se cumpla. Y bueno, por eso es que todo lo que aquí se hable va a estar basado solo en las escrituras, utilizando concordancias para tratar de que la interpretación, ¿verdad?, sea la más fiel. Bueno, muy bien, entonces empezamos, dijimos que Primera de Corintios la íbamos a dividir en varias secciones para tratar de entenderlo. Rosalba, a ver. Quita tu micrófono, por favor. Sí, porque decíamos que son 58 versículos, y en estos versículos Pablo da una disertación, hasta donde he entendido por lo que dicen algunos de los teólogos, es que es la disertación más amplia o más grande que tenemos acerca de lo que es la resurrección de los muertos. Y esto, bueno, uno lo puede ver como un tema un poco alejado, diciendo, bueno, sí, la resurrección de los muertos, pero nos toca, tiene que tocar hasta la más pequeña fibra de nuestro ser y de nuestra alma y de nuestro espíritu, porque es un proceso por el cual nosotros vamos a pasar también. Es una promesa que Dios nos ha dado, y que aparte de esta maravillosa misericordia y gracia de vivir en la paz de Él, cuando nosotros nos esforzamos, ¿verdad?, porque tenemos que esforzarnos para poder vivir en su paz constantemente, aparte de esa maravillosa bendición, tenemos la bendición de que vamos a ser resucitados en el tiempo en el que Jesús regrese. Así que este tema, así como Pablo trataba de clarificar la confusión o la mala información que tenían los corintios en aquel entonces, también nos sirve para que nosotros podamos ver en estas palabras precisamente ese proceso por el que nosotros vamos a pasar también, que es una promesa maravillosa y que tiene que tocar nuestra alma, nuestro espíritu de una manera muy significativa, ¿no? Bueno, cuando hicimos esta división de los versículos, dijimos que íbamos a hablar primero de los versículos del 1 al 11, porque en estos versículos Pablo, antes de explicarles a ellos lo que significa la resurrección de los muertos, lo que significa nuestra resurrección, ¿verdad?, en nuestros cuerpos, lo que va a pasar con nosotros, primero, en los primeros 11 versículos, él habla de cómo podemos garantizar la resurrección de Jesús, porque hay un enlace directo que no se va a mover, inamovible. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Esto es así, ¿no? Entonces, obviamente, para él poder hablar de la resurrección de los muertos y darles esa certeza y darnos esa certeza, él primero habla de todos los testimonios que hay de la resurrección misma de Jesús. Entonces, en el capítulo, en la sesión pasada, hablamos del testimonio de la iglesia, que eso está en los versículos 1 y 2, donde él les dice, es que yo les he predicado, ustedes han creído, y ustedes, si han retenido la palabra, han creído en esto, ¿no? Y entonces recordamos, ¿se acuerdan Romanos? Donde dice que nosotros confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos. Entonces, él dice, el testimonio está en nosotros mismos, ¿no? Pensemos que esas palabras son también para nosotros. O sea, el testimonio es de que lo hemos sentido, que hemos sentido a Dios, que hemos sentido la presencia de Jesús. O sea, Jesús nos abrió la puerta a Dios, y cada uno tiene diferentes testimonios de esa maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba de la resurrección de Jesús? Y eso le decía también Pablo a los corintios. Ustedes han transformado sus vidas, han cambiado. Y de hecho la iglesia de Corinto había llegado a ser una iglesia muy fiel y muy correcta, aunque después empezaron a tener todos estos problemas, dado a que estaban inmersos en esta cultura de la que hablábamos, griega específicamente, ¿no? Muy cerca de Atenas, y era muy problemático, obviamente. Era muy riesgoso
hablar de Jesús y de la resurrección de Jesús. Muy bien, entonces ese testimonio él se los deja en el versículo 1 y 2. Después les habla en el versículo 3 y 4 que también hay un testimonio, y es el testimonio de las Escrituras. Y es cuando él repite 2 veces, una vez en cada versículo, que es Jesucristo resucitó como está escrito en las Escrituras. Y esto era así porque estaba dicho a través de las Escrituras. Entonces, él trae también un testimonio de las Escrituras. Y aquí tal vez la única nota que sería importante hacer es que no estamos hablando del Nuevo Testamento. Este testamento o esta segunda parte de un solo libro no estaba aún escrito. Él estaba hablando de las Escrituras a las que se refería es el Pentateuco, los profetas y los libros de sabiduría, ¿no? Entendemos los primeros 5 libros, luego todos los profetas que hemos ya revisado, y luego la parte de Salmos y de Proverbios y de todos estos libros, ¿no? Entonces él les dice, las Escrituras está dicho. Y bueno, aquí en la sesión pasada revisamos solo algunos de ellos, pero creo que fueron bastante claros de cómo es que estaba todo esto ya profetizado de que iba a pasar de esta manera. Muy bien, entonces en esta línea Pablo sigue reforzando y aclarándoles sobre la resurrección de Jesús. Y entonces, otra parte del versículo 5 al 7, vamos a hablar del testimonio de los testigos oculares, ¿ok? Vamos a ver de qué se tratan estos testigos oculares. ¿Quién lo vio resucitado? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, por favor, si hay alguna pregunta o algo con confianza, nada más quitan su micrófono y me dicen que quieren hacer alguna pregunta y bueno, con mucho gusto atendemos la inquietud. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente página y vamos a hablar del testimonio de testigos, aunque parece un poco ahí repetitivo, pero así está, el testimonio de los testigos oculares. Muy bien, entonces aquí dice Pablo, y lo tenemos en nuestras Biblias tal cual, dice, y además, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Muy bien, entonces aquí él hace mención de algunas de las apariciones de Jesús. Me llama la atención cuando dice que a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, tal vez con la intención de decir ahí, no sabemos, ¿verdad? Pueden ir y hablar con ellos, ellos viven aún, y pueden platicar con ellos para que puedan verificar que ellos vieron a Jesús resucitado y que ellos puedan dar este testimonio de esa experiencia maravillosa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a trabajar sobre esta parte. Básicamente, durante esta sesión, y esperamos poder terminar. Yo les decía la vez pasada que a la hora de estar preparando el estudio, me encontré con otras apariciones, muchas más apariciones, y seguramente hay muchas más que probablemente no fueron reportadas, ¿verdad? Sabemos que hay algunos papiros, algunos escritos que tal vez todavía no han sido encontrados, o algunos se fueron con el tiempo o alguna situación, pues ya no existen, pero me encontré algunos más. La lista que tengo aquí son los que yo encontré después de revisar a varias personas, varios teólogos, los que están, parece ser, son todos los que están registrados. Los que están en rojo, hermanos, son los que él mencionó, que acabamos de leer. Cefas es Pedro, el apóstol, discípulos reunidos en el aposento alto, cuando había 10, quiere decir no estaba Judas, ya sabemos qué fue lo que pasó con él, y no estaba Tomás. Después menciona a más de 500 hermanos, menciona a Jacobo, donde la mayoría de las personas que estuve revisando creen que es el hermano de Jesús, parece que es el hermano de Jesús, dice Jacobo, quien escribió Santiago. Y luego Saulo de Tarso. Sin embargo, me encontré con otras apariciones,
que ahorita las vamos a revisar. Recuerden, estamos revisando todo en base a la Biblia, todo en base a la Biblia, ¿no? Una es la aparición, que fue la primera, a María Magdalena y a otras mujeres. Después, a 2 discípulos rumbo a Emaús. Otra de las apariciones no mencionadas en estos versículos son a los discípulos reunidos en el aposento alto, cuando ya había 11, cuando está ya Tomás ahí, y entonces es cuando toca sus heridas. Otra que es a los discípulos 7 en el mar de Tiberias, de ese yo conocía más o menos. Después discípulos a 11 en el monte de Galilea. Yo sinceramente, honestamente, no tenía en mente este. Y después a muchos hermanos durante la ascensión de Jesús, ¿no? Entonces vamos a dar una revisión a todos para que también nos ayude. Como yo algunos no los tenía tan claros, dije, yo creo que los hermanos, no sé si todos lo tienen claros o no. Así es que vamos a aprovechar que estamos tocando este tema tan importante para revisarlos todos, aunque no estén en los versículos, para que todos lo conozcamos, ¿no? Y digo que es un tema importante porque nuevamente, hermanos, yo creo que en la medida en la que nosotros hacemos vivir las escrituras, tienen más sentido e incrementan nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a la hora que escuchemos estos testimonios, tenemos que entender que ellos eran personas como tú y como yo. Exactamente igual. La diferencia es que ellos tuvieron la maravillosa experiencia de vivir en el tiempo de Jesús y de poderlo ver. Pero es como si nosotros dijéramos, volteo a mi jardín o volteo a una parte de la casa y lo estoy viendo resucitar, ¿no? Entonces tenemos que tratar de verdad impregnarnos de estos testimonios, qué habrán sentido, qué habrán pensado cuando Jesús se les aparece, ¿no? En fin, bueno, vamos a empezar entonces con María Magdalena y otras mujeres. Este acontecimiento, como sabemos, sucedió, fueron las primeras personas a las que Jesús se aparece después de que resucitó. Lo tenemos en varios, básicamente en los evangelios, es donde lo tenemos reportado, Mateo 28, 1:10, Marcos 16, 1:11, Lucas 24, 1:10, Juan 20, 12, 17. Si ustedes van a estos versículos, a esta parte de las escrituras, vamos a encontrar que el relato tiene similitudes y algunos otros tienen ciertas diferencias. Hay gentes que obviamente viendo el vaso medio vacío dicen, bueno, o sea, hay diferencias porque, bueno, o sea, cada quien, a lo mejor que no fue real. Sabemos que sobre la resurrección de Jesús hay muchas situaciones que tratan de negarlo, ¿no? Pero yo creo que detrás de esto está obviamente el trabajo del enemigo, porque este es el eje central, lo dijimos en la sesión pasada, es el eje central de la razón de que Cristo vino, ¿no? Y que el hecho de que cuando Él muere se rasga aquella parte del templo, ¿se acuerdan? Del lugar santísimo se rasga esta cortina. Y entonces simbólicamente esto significa que nosotros tenemos la entrada directa porque detrás de esta cortina estaba Dios, la presencia de Jehová, Dios directamente. ¿Cuál es el efecto simbólico de esto? Que en el momento en el que Jesús muere, aparte de que tiemblan y pasan muchos otros elementos que no toca ahorita revisar, pero se abre esa cortina, entonces el simbolismo es que nosotros podemos entrar, que Él abre la puerta para que nosotros podamos entrar directamente a esto. Entonces es el eje central de la salvación, este acto, este hecho, la resurrección de Jesucristo. Entonces obviamente sobre este hecho es donde pueden venir los ataques, ¿no? Entonces yo diría más bien, si realmente estas personas que escribieron esto hubieran querido que todo saliera perfecto, ¿no? Lo hubieran hecho idéntico. Esa es la manera de ver como el vaso medio lleno, ¿no? O sea, ver la cuestión positiva. O sea, si hubieran reunido, hubieran dicho, bueno, vamos a poner exactamente lo mismo, vamos a decir esto, vamos a decir... No, simple y sencillamente acuérdense que eran hombres humildes, la mayoría de ellos, ¿verdad? Excepto Pablo, ¿verdad? Bueno, Lucas, que sí no era tan humilde, digamos, pero los demás eran personas humildes. Entonces ellos pusieron ahí, escribieron lo que ellos escucharon de otras personas, ¿verdad? De una manera sencilla. Y bueno, obviamente es como si pasara ahorita. Cada quien puede reportar un hecho
de manera más o menos distinta, ¿no? O sea, un testimonio siempre va a tener un poquito de proyección de uno mismo, un poquito, pero la esencia ahí está. Entonces, en este caso, si ustedes revisan estos evangelios, vamos a darnos cuenta que hay unas cosas que son similares y otras donde hay una cierta diferencia, pero lo básico, lo más importante, el fondo, ¿no? No la forma de haber sido escrito, estaba ahí, plasmado. Yo tomé para ejemplificarlo uno que se me hizo de los más completos para realizar en el estudio, que es Marcos 16, 1, 11. Y entonces dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, siempre mencionó a Pedro, después ya a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, tal como él os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, si analizamos un poquito lo que aquí sucedió, lo único que podemos decir es, qué maravilloso amor debieron haber tenido estas mujeres, porque ellas sabían, primero que nada, que se estaban arriesgando a ir a este lugar. El momento tenemos que entender que era muy difícil, el momento era muy difícil. De hecho, se había mandado poner una guardia romana, ¿verdad?, a la entrada del sepulcro, y se había sellado. Entonces, era una situación de mucho riesgo, era una situación donde sabía que podían ser aprendidas, etcétera, y sin embargo ellas decidieron ir a ungir a su Señor porque no les había dado tiempo, ¿no?, a cuidar al cuerpo de su Jesús, a cuidar al cuerpo de Cristo, como la iglesia misma, ¿no? Y también otro hecho muy interesante es que ellas se levantan muy temprano por la mañana para poder ir y hacer estas compras. Iban todavía cuando el sol no había salido. Ellas podían haber ido a cualquier hora del día, a las 2 de la tarde, a las 3, para que levantarnos el Señor. Y ellas no, lo primero que hacen es levantarse, ir a hacer estas compras, salir un poco o un mucho de la comodidad y saber que tenían que hacerlo, ¿no? Es una manera de mostrarnos de verdad el gran amor que se tiene y cómo a veces tenemos que dejar nuestra comodidad y nuestro confort para poder cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Ahora, en nuestros días, ¿no? Tenemos que aportar algo de nosotros para cuidar a la iglesia y para edificarla. Otro hecho interesante que quisiera resaltar es el mensaje que le da el ángel a ellas, porque les dice primero, vayan a sus discípulos y a Pedro. Hace una diferencia entre los discípulos y Pedro, porque sabemos que, y más adelante lo vamos a ver cuando se le aparece a Pedro, todo lo que había pasado una noche, dos noches anteriores, cuando él es arrestado, que Pedro lo niega. Entonces, probablemente ahí esta aparición especial que hace a Pedro es por este motivo, ¿no? Esto es meramente interpretativo. Siguiendo lo de la palabra, dice, él va delante de vosotros a Galilea. O sea, les dice que tienen que ir a Galilea, y a pesar de que se les presenta en el aposento alto en Jerusalén, después los ve en Galilea, en la montaña de Galilea, que es esa aparición a la que hice referencia ahorita y que yo no conocía. Pero desde ahí el ángel les está diciendo que tienen que ir todos a Galilea. Muy bien. Seguimos, hay que terminar
esta parte, ya queda poquito. Dice, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de las que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerle. Entonces, aquí vemos también, bueno, que ellas fueron obedientes, ¿no? Finalmente, ellas, a pesar de que se asustaron, obviamente, era una situación completamente sobrenatural, increíble, ¿verdad? En ese momento, ellas van, obedecen, lo cuentan a los discípulos, sin embargo, ellos se niegan a creerlo, ¿no? Se niegan a creerlo. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí siendo discípulo de Jesús, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiéramos creído a estas personas? Porque además Jesús lo dijo varias veces, en varias ocasiones, que él iba a resucitar al tercer día, que él tenía que cumplir las escrituras y que estaba en las escrituras, ¿no? Y sin embargo ellos se negaban a creerlo, no lo podían creer. Entonces, wow, es complicado, ¿no? Como los seres humanos tenemos una visión tan limitada, es tan difícil para nosotros entender toda esta maravilla del mundo del Señor, del mundo espiritual, ¿no? Porque estamos anclados, y anclados por eso, porque nos detiene a esas experiencias maravillosas, estamos anclados en lo único que podemos ver, palpar, tocar, etcétera, ¿no? A nuestros sentidos, y creemos que ese es el único mundo que hay, pero el otro es tan difícil que lo podamos ver como seres humanos, ¿no? Pero sabemos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que tenemos la posibilidad y que tenemos abierta esa cortina para poder empezar a tener ya emociones, sentimientos, algunos visiones, otros sueños, donde nos van confirmando, nuestro Señor nos va confirmando que ahí está Él, ¿no? Muy bien. Básicamente esto sería María Magdalena y a las mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la aparición a Cefas, Pedro, o también se le conoce como Simón. De aquí tomé Lucas 24, 33, 35. Dice, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11. En la Biblia se le llama reunión de los 11. Yo le puse entre paréntesis 10 porque en realidad había 10 discípulos. Sabemos que Judas no estaba y en esa primera reunión no podía estar Tomás. Entonces yo le puse 10, pero quise respetar lo que dice la Escritura, que dice reunidos a los 11, a los que estaban con ella. Que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Hermanos, es lo único que tenemos de evidencia de que se le apareció a Pedro. Y estos son versículos del final, una parte final del camino a Emaús. Cuando se aparece Jesucristo a estos dos discípulos y llegan, cuando ellos se dan cuenta que es Jesús, ellos regresan a Jerusalén y hablan con los discípulos que estaban en el aposento, ¿verdad? Resguardados. Y entonces ahí dicen, en el 24, esto es lo único que se tiene de esa aparición que existió, no está reportada, incluso estuve leyendo Pedro, y Pedro no lo reporta en ningún momento, en primera de Pedro y segundo de Pedro. Entonces dice 24, dice que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido cuando él había partido el pan. Entonces, es la única evidencia. No sabemos ni qué le dijo, ni de qué hablaron, absolutamente nada. Por eso comentamos aquí que de manera así como hipotética, digamos, a lo mejor era una necesidad de hablar con él para calmarlo. No sabemos en realidad cómo Pedro se sentía. Seguramente se ha de haber sentido muy mal. Era uno de los discípulos que había luchado más por el Señor, que había sido uno de los predilectos del Señor, por así decirlo, porque había estado incluso en su transformación, en fin, en muchos momentos, y él siempre había sido muy aguerrido, ¿no? O sea, siempre había participado y le había dicho que él lo amaba.
Y finalmente sabemos que él lo negó 3 veces la noche en que lo arrestaron. Entonces, si pudiéramos un poquito ponernos en sus zapatos, qué difícil o difíciles momentos debió él haber pasado. Probablemente es este el motivo, eso es lo que yo estuve leyendo, y bueno, al tratar yo de estar inmersa en la situación, creo que pues es una explicación razonable, ¿no? Como un trato especial por esto que Pedro había hecho, y que sabía que Pedro iba a ser una figura muy importante más adelante, y que bueno, que finalmente él había cometido esto y probablemente tenía él que verlo así especialmente, ¿no? Pero bueno, no se tienen mayores elementos, pero aquí está en la palabra. Así que muy probablemente se apareció a las mujeres y luego se apareció a Pedro, ¿ok? Y luego se apareció a las gentes de Maús, puesto que ellos estaban reportando ya que había aparecido, por ponerle algún orden, pero tampoco se puede comprobar. Muy bien. Entonces, siguiendo ese probable orden, vamos a los discípulos rumbo a Emaús. Todos conocemos esta parte de la Biblia, se ha revisado mucho, pero bueno, vamos a leerla aquí. Dice, 2 discípulos rumbo a Emaús, Marcos 16, 12, 13. Está ahí. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Ok, déjenme ver, creo que está más adelante. Okay. Aquí está. Okay. Y aquí que aquel mismo día se está haciendo referencia al primer día de la semana, el domingo, el día en que Jesús resucitó. Y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú acaso el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, o sea, vacío. Pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, ahí en el camino, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿No? Es todo este orden, estos acontecimientos. Voy a parar un poquito ahí. ¿Se acuerdan como vimos la vez pasada, cuando Pablo estaba también hablando? Él hizo todo un resumen de todo lo que había pasado en las escrituras, como todo lo que estaba en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento estaba ya profetizado que esto iba a pasar.
Entonces Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Y entonces les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iban más lejos, o sea, se adelantó. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Ha declinado. Híjole, y entró a quedarse, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Muy bien. Después de esto, ellos van a Jerusalén y es cuando hablan con lo que vimos ahorita y es cuando ellos mencionan que había ido a ver a Pedro. Ya había ido a ver a Pedro. Bueno, por eso creemos que la visita de Pedro fue antes que la Emaús, entre Emaús y a las mujeres, María Magdalena y las mujeres. Bueno, sobre este relato es muy interesante. Hay tantas cosas que analizar que se podría hacer prácticamente un estudio de él, ¿no? Desde que se le aparece Jesús de una forma distinta, dice al principio, ¿no? Se aparece Jesús de una forma distinta. Dice, kilómetros, ajá. Y sucedió que me les conversaban, Jesús mismo les caminaba con ellos. Hay una parte donde decía, no me acuerdo exactamente, no quiero perder tiempo en eso, que se había aparecido de una manera distinta, o sea, no era él físicamente, sino era distinto en apariencia, ¿no? También otra cosa muy interesante es que los ojos estaban velados, ¿no? Y es así como finalmente estamos todos los que nacemos, ¿no? En un momento dado, tenemos los ojos velados y son abiertos solamente en el momento en el que él decide que sean abiertos. Y yo creo que también podemos todos dar un testimonio sobre esto, ¿no? Como antes pudiéramos haber estado leyendo la Biblia, incluso haber ido a la iglesia, si era parte de los valores de la familia, ¿verdad? Pero regresar sin realmente tener esa sensación maravillosa que sentimos cuando ya nos hemos convertido verdaderamente. Entonces, es cuando Dios decide que es el momento, porque Él es el que está en control, cuando Él nos quita este velo de nuestros ojos para poder entonces entender y conocer la palabra, ¿no? Otra cosa interesante probablemente aquí es que Él habla, no tienen esta otra parte, de lo que ya dije, ¿no? O sea, Él lo había dicho, Él había estado 3 años, Jesús, ministrando y haciendo toda su labor, y sabemos que fue maravillosa durante este tiempo, y les había dicho en varias ocasiones lo que iba a pasar. Por eso les dices, oh insensatos y tardos de corazón, ¿no? Y finalmente fueron abiertos los ojos cuando él toma el pan y lo bendice, ¿verdad? Y fueron los ojos abiertos, estoy en esta parte, ¿no? Y al fin le reconocieron, así como nosotros en un momento de nuestras vidas finalmente lo reconocimos, pero de repente aquí en este versículo dice que él desapareció, ¿no? Y entonces ellos dijeron, ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando él nos hablaba de las escrituras, o sea, lo reconocieron también por esa emoción que sintieron cuando las escrituras estaban siendo repasadas por Jesús, ¿no? Muy bien, entonces esta fue otra de las apariciones. Vamos a la siguiente. Esta es discípulos reunidos en el aposento alto que se llama la aparición a los 11 y yo le puse 10, ¿no? Porque todavía no se nombraba al que iba a sustituir a Judas. Entonces, muy bien. Dice, discípulos reunidos en el aposento alto. Lucas 24, 36 al 47. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, son los testigos del camino de Emaús,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Nuevamente repite que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, nuevamente, abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es por su voluntad. Y les dijo, aún a los discípulos, les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendieran lo que él les había dicho en base a las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas son palabras de Jesús, ¿no? Y de las palabras de Jesús nos habla que todo se tenía que cumplir desde lo que estaba escrito desde la ley de Moisés, pasando por los profetas y en los salmos. Entonces, basado en esto, uno tendría que preguntarse por qué a veces, nada más, cuando a veces llegamos a alguna iglesia, a algún lugar, nos ubican solamente en la segunda parte de la Biblia, ¿no? ¿Qué tan importante es la primera? Que todo había sido profetizado de lo que iba a pasar con la vida de Jesús. Es Jesús mismo el que está dándole la importancia a toda esta primera parte, que como personas que amamos a Jesús y que creemos en él, tenemos que entender y conocer más a profundidad, irnos un poco más hacia todas estas escrituras, porque es y será la base de todo lo que iba a pasar después con Jesús. Incluso es la base de lo que está pasando ahorita y de lo que va a pasar en un futuro. Entonces, es muy importante esto. Entonces, hay que abrir este entendimiento para comprender las escrituras y entender todo un panorama maravilloso que tenemos frente a nosotros. Son palabras de Jesús. Entonces, estaba profetizado, ¿verdad?, que él iba a pasar por todo esto y que iba a resucitar al tercer día. Y en el último versículo dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Sabemos que está Juan el Bautista, que él solamente predicaba y bautizaba para el arrepentimiento. Decía, pero va a llegar alguien con un poder maravilloso que es el único capaz de perdonar los pecados. Y ese era Jesús. Entonces, en él se cierra esto: arrepentimiento, perdón, salvación, misericordia, gracia, entrada al lugar santo. En Jesús es todo. Él es la entrada de todo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso pasó en esta aparición del aposento alto. Viene otra aparición, que esta sí está mencionada, por eso está en rojo, por Pablo en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, no sé aquí, déjame ver. No, perdón, sigo en el mismo. Nada más que este es el de Juan, reportado por Juan, pero estoy en el mismo. Perdón, todavía es el mismo. Dice, Juan 20, 19, 20 y 24 y 25. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estamos en el primer día de la resurrección, ya había aparecido a María Magdalena, muy probablemente a Pedro, ¿verdad?
a las dos personas, discípulos en Emaús, y ahora se estaba apareciendo en el atardecer a los 10. Okay. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron a ver al Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en el costado, no creeré. O sea, es el mismo evento, pero relatado aquí por Juan. Como pueden ver, hay una redacción un poquito más corta, menos detalle de la de Lucas, ¿verdad? Sin embargo, viene aquí un tema muy importante, que estaban las puertas cerradas, pues tenían miedo a los judíos, ¿verdad? Que los estaban buscando, pero aún así, con las puertas cerradas, Jesucristo se aparece en medio de ellos. O sea, su cuerpo, ya con esta transformación, es posible que tuvo la posibilidad de atravesar las paredes, ¿no? Y aún así comió, ¿no? Porque esto está reportado en el otro lugar. Entonces, es una forma que nuestra mente limitada no puede entender, porque solamente conocemos la nuestra, ¿no? Pero sabemos que hay miles más de formas y una de ellas es esta, ¿no? La del Señor. Y uno dice, wow, o sea, es impresionante cómo nuestra mente a veces es un bloqueador fuerte, ¿no? Y tenemos que quitarlo para que realmente nuestra fe crezca. Poder entender que las maravillas de Dios son incomprensibles para nosotros. Nosotros nunca las vamos a poder entender. Así que si queremos vivir la palabra desde el punto de vista humano, no la vamos a poder vivir a plenitud, porque no vamos a poder creer todas las maravillas que Dios hace. Tenemos que ser como niños, dice la palabra, que creemos lo que el Señor nos dice que es nuestro Padre, así como quienes tienen hijos saben que a los niños a los 4 o 5 años todo lo que dice papá y mamá lo creen, ¿verdad? Todo lo creen. Así tenemos que ser nosotros como niños, que creemos todo lo que aquí aparece, todo lo que Dios es, porque Dios es que nos da la vida, nos permite respirar, nos permite hablar, es que le da la vida a tus hijos. Él está ahí, está ahí, está presente todo el tiempo, no es que esté allá en el cielo lejos, Él está aquí dándonos vida, dándonos todas estas maravillas, y quienes hemos creído en Jesús aparte tenemos su Espíritu Santo en nuestra mente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a entender quién es Dios, porque yo pienso que en la medida en que nosotros entendemos quién es Dios, cuál es su poder, cómo Él se manifiesta en cada instante de nuestras vidas, en cada momento, nuestra fe se acrecenta. Cuando nosotros tenemos una idea de Dios incorrecta y tal vez como que está distante, como que no va a llegar a mi vida, como que está muy ocupado, nuestra fe no va a ser la misma. Tenemos que aprender a ver quién es nuestro Dios y recordarlo día con día para que nuestra fe sea creciente. Él tiene la soberanía y el control del mundo, el control del universo. Por Él todo está en balance. Quienes estamos desbalanceando todos somos nosotros, pero Él ha tenido siempre todo en balance. Esa es su sabiduría. No podemos entender más porque nuestra mente no nos lo va a permitir. Yo creo que esto ya, no sé si lo dije en algún estudio, pero ahorita me está llegando a la mente. Alguna vez escuché un pastor diciendo esto y se me quedó muy grabado. Dice, tratar de entender a Dios es como si fuéramos, bueno, él habló de otro insecto, ¿no? Que no voy a mencionar, pero vamos a suponer una hormiguita, ¿no? Esas chiquitas. Imaginemos una hormiguita así de chiquita en el jardín, caminando, y entonces de repente nos ve a nosotros, ¿no? Nosotros emulando en ese momento a Dios y la hormiguita, nosotros, ¿no? Así es como somos. Entonces yo creo que volteamos a ver y qué alcanzamos a ver de esa persona que está ahí si fuéramos las hormigas. Un pedazo de zapato
algo incierto, algo que no acabamos de entender, que se mueve para un lado, que va para el otro, que saca tierra de un lugar, y uno no puede entender qué es lo que está pasando ni qué es lo que está haciendo, pero la persona que lo está haciendo, ¿no? Sí sabe lo que está haciendo. Entonces, es como decir, nosotros estamos aquí parados, somos como esa hormiguita y vemos que alcanzamos a ver solamente una parte de él, que no tenemos la posibilidad, lo vamos a poder hacer, por supuesto que sí, cuando estemos en su presencia y va a ser maravilloso, pero ahorita no podemos ver más que esa pequeña parte. Podemos sentirlo porque su espíritu, esa persona mandó su espíritu y un entendimiento, ¿verdad? A nosotros y podemos sentirlo. Hay quienes, cielo decide, probablemente existen todavía manifestaciones más físicas, pero si no es sentirlo, es vivir su gozo, su paz, pero no podemos ver más que cierta parte. Pero tener la fe y la confianza que todos los movimientos que él está haciendo tienen una razón de ser. Hay una razón por la cual todavía Jesús no ha venido, hay una razón por la cual nadie sabe cuándo Jesús va a regresar, solo él, ni aún los ángeles. Hay una razón por la cual se está moviendo ese ser, pero nosotros como esa pequeña hormiguita no lo vamos a entender, pero vamos a creer que lo que está él haciendo es lo correcto, porque él hace solamente lo correcto, él no se equivoca, él nunca se equivoca, ¿no? Entonces, así con esa fe poder entender que este cuerpo maravilloso con el que Jesús entra a este aposento y atraviesa la puerta y a la vez come, ¿verdad? Come de este pez asado y de este panal, uno dice, wow, o sea, los incrédulos no lo entenderán, pero ella ha abierto nuestro entendimiento y se dice, sí, o sea, es maravilloso. Y entonces decir, y cuando mi cuerpo se ha transformado, cuando mi cuerpo llegue a ser como el de él, porque está escrito en la palabra que así va a ser, si yo sigo en este camino y no desisto, va a ser algo maravilloso, ¿no? Entonces, esta parte de Juan que relata, que no está en Lucas, me pareció tan importante poderla revisar aquí con ustedes, que quise también ponerla, ¿no? Entonces también habla aquí Juan de esta parte de Tomás. Tomás había sido un discípulo de él, había estado ahí, lo había estado escuchando, había visto sus milagros y todavía dice, bueno, yo diría, insensato de Tomás, todavía dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, no solamente verlo, fíjense, cómo estamos tan limitados por nuestros sentidos. No solamente quería verlo, quería tocarlo, ¿verdad? En el lugar de los clavos y poner la mano en su costado, entonces no creeré. Entonces eso es lo que nosotros no debemos hacer, nosotros tenemos que creer en él sin necesidad de nuestros sentidos, sintiéndolo, cerrando nuestros ojos, entrando a ese trono maravilloso de él y sintiendo que él nos ve, que él nos abraza, que él nos ama, que nos lleva en la palma de su mano, que somos la niña de sus ojos. Esa es la realidad nuestra, esa es la realidad de haber creído en Jesús y tenemos que disfrutarla día a día, día a día. Es maravilloso, hermano, lo que tenemos, de verdad, no hay palabras para describirlo, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente aparición de Jesús, que sería ahora sí, la siguiente aparición donde ya están los 11, ya está Tomás ahí, ¿no? Tomé la de Juan 20, del 26 al 29, porque esta sucede 8 días después. Todo lo que vimos hasta hace un momento sucedió el mismo día de la resurrección de Cristo, el domingo, así fue como pasó. 8 días después aparece nuevamente Jesús a los discípulos que están en el aposento alto. Entonces dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Shalom, shalom. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído.
Dichosos los que no vieron y sin embargo creemos, ¿no? Esto también es maravilloso, o sea, él conocía exactamente la duda o las dudas que tenía Tomás. Entra directamente al aposento alto, nuevamente se presenta y le dice que haga exactamente lo que él necesitaba tener para poder creer, ¿no? Y entonces es cuando él cree, y entonces dice, ahora sí, Señor mío y Dios mío. Y entonces él le dice, bueno, tú has creído porque me has visto. Pero aquí estamos nosotros en la siguiente parte de esta oración, ¿no? Dichosos los que no vieron como nosotros directamente y sin embargo creímos, estamos creyendo en él, ¿no? Así que dichosos somos. No podemos tener mejor tesoro ni mayor tesoro que este, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, no sé si vamos a detener un poquito aquí por instrucciones de Meche. No sé si está bien, Meche. Faltan un minuto.